Bienvenidos a TR Novela Español. Nos apasiona traducir y compartir las mejores novelas coreanas, japonesas y chinas en español. Si disfrutas nuestro trabajo y quieres apoyarnos, visita nuestra página de Patreon. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote más historias fascinantes. Gracias por ser parte de nuestra comunidad y disfruta de tu lectura. Capítulo 701, varias amenazas. La situación con el dragón venenoso hizo que el grupo se sintiera aún más débil que antes. Sabían bien que resistir los venenos y venenos de las bestias sería difícil. No eran un grupo omnipotente que pudiera resistirse a todo. Por lo tanto, Clark comenzó a pensar en cómo podrían seguir creciendo de manera segura. Pero antes de que pudiera empezar a elaborar más teorías, el horror alado comenzó a descender en arco hacia el suelo. Habían superado la violenta jungla. Esta vez mucho más rápido que cuando habían entrado en ella. Este es el final del camino. Regresaré a mi territorio familiar en unas horas. Sé que todos ustedes tienen un objetivo importante en mente. No sientan la necesidad de esperar a que me vaya. El guía de la familia Nighthawk comenzó a alimentar con cuidado al horror alado y al hongo. Ambos tenían sus propios alimentos únicos, pero él claramente sabía exactamente lo que les gustaba. Fue un placer hacer negocios contigo. Deberías considerar expandir tu negocio familiar para trabajar con Apellion City un poco más a medida que se desarrolle. Pronto, la academia allí recibirá estudiantes de todas las ciudades circundantes. Sería una buena manera de progresar. Isa dejó en claro que deseaba que la familia Nighthawk hiciera esto. Tener una familia conocida por su capacidad de transportarse por zonas salvajes peligrosas y profundas sería muy beneficioso. Las ciudades más alejadas se sentirían más cómodas permitiendo que sus jóvenes viajaran por ese camino. Un desierto normal conllevaba menos riesgos que el desierto profundo al que estaba acostumbrada la familia Nighthawk. Además, Apellion estaría buscando muchos servicios de transporte. Los materiales que entrarían y saldrían serían numerosos debido al auge de los negocios. Esto también demostraría que la ciudad era capaz de manejar el aumento de los negocios y, finalmente, el gran aumento de la población. Ya fuera que se esperaba ahora o más tarde, ya había gente trabajando en los planes de expansión. Las zonas agrícolas tendrían que ampliarse significativamente. Lo mismo con la arquitectura de los edificios y las casas más grandes. Era simplemente una parte importante del proceso de convertirse en una ciudad mejor y más abierta. Al ver que Isa estaba terminando su trabajo, el grupo miró a Clark. Gerald, me gustaría decirte que vayas a explorar el lugar, pero no creo que tengamos tiempo. Puedes ir por delante del grupo, pero nosotros correremos detrás de ti. No es como si tuviéramos el lujo de caminar con seguridad. Clark y los demás suspiraron ante esto. Ahora siempre corrían y corrían. Habían perdido la oportunidad de poder vagar libremente y explorar debido a todos los peligros del mundo. No las bestias, sino el maldito culto de la luna de sangre que estaba tratando de convertir todo y cualquier cosa en monstruos. Gerald miró a su alrededor y asintió. Correré y vigilaré el terreno. Sé que ya tenemos mapas y utilizaremos los caminos naturales de las bestias. No habrá muchos caminos de comerciantes porque son demasiado pocos y están muy separados entre sí. No hay suficientes para recorrer la zona. Con esto, el grupo vio que Gerald comenzaba a mimetizarse con el entorno y a avanzar. Sería bueno que siguiera el camino que habían propuesto. Si bien evitaba los grandes peligros que siempre nos acechan, aún tenían que tener cuidado. El grupo sabía que los pastos más altos protegían bien los peligros de esta zona. Las bestias que cazaban pensaban que esta zona utilizaría los pastos como cobertura. Les tenderían emboscadas o les colocarían algún tipo de trampas. Algunas bestias eran lo suficientemente inteligentes como para usar el suelo como un obstáculo para tropezar. Esto no era poco común. Muchas bestias lo usaban, como los escarabajos de la trampa de arena o las arañas de los agujeros de las trampas. Eran bestias aterradoras que se convertían en trampas peligrosas para vivir y esconderse, pero también le recordaban al grupo a las arañas que se escondían en los árboles o en los huecos de los árboles dentro de la violenta jungla. El hecho de que no estuvieran en esas áreas no significaba que las bestias no usaran esta área para su beneficio.
Saber que no podían atravesar las llanuras sin más dificultaba la tarea. Tuvieron que sortear algunos puntos de referencia, algunos de los cuales ya podían distinguir. Uno de ellos era un afloramiento de rocas. Aunque parecía ser parte de la naturaleza, en realidad era el nido de un gran grupo de bestias. Ese es el nido de termitas. Cientos de bestias más pequeñas sacaron esas rocas. Si vemos una de sus termitas soldado, tendremos que evitarla. Clark señaló la gran torre de barro y rocas. Todos habían estudiado la ruta sugerida mientras estaban a lomos del horror alado. Eso significa que los arroyos en cursiva están cerca a la izquierda. Tenemos que evitarlos también, ¿no? Grace recordó el extraño nombre de los arroyos que estaban a la izquierda del nido a los que tampoco podían acercarse. Sí, tenemos que luchar contra las truchas de lanza en esos arroyos, entonces saldremos heridos. Son una bestia suicida. No piensan, solo atacan. Esto también hace que los arroyos se vuelvan ventosos con todo su movimiento y el corte constante de sus hocicos afilados. María también había visto a estos bastardos antes. Los cuerpos delgados de las truchas lanza eran así para atravesar con la lanza a los cangrejos de lodo que les gustaba comer. Estos cangrejos de lodo eran una bestia más pequeña y débil en comparación con otras bestias similares. Todo debido al entorno en el que vivían. Sin embargo, las truchas lanza no eran inteligentes debido a la forma en que se desarrollaron sus cuerpos. Sus cerebros se hicieron más pequeños debido a la forma puntiaguda de sus cabezas. Esto hizo que se olvidaran de contenerse. Se desplazaban a toda velocidad por el agua y usaban sus hocicos para apuñalar a cualquier cosa. Esto hizo que las bestias que se acercaban demasiado a las aguas para beber también fueran perforadas. Incluso si la trucha lanza y su bestia perecían, todavía sucedía. Sin embargo, esto no era necesariamente malo. Muchas otras bestias se aprovecharon de estas tontas truchas lanza. Pudieron hurgar en busca de bestias derrotadas y de truchas lanza que se lanzaron fuera de las aguas. Era una excelente manera para que las bestias más débiles crecieran y comieran un poco más seguras que cazando. No es que pudieran hacer esto toda su vida. Era solo una forma de sobrevivir cuando eran jóvenes. Entonces nos quedamos a la derecha. Bien, no. Ralph no estaba seguro de cómo no habían empezado a moverse a un ritmo más rápido todavía. Quería que se movieran mucho más rápido para que pudieran descansar o llegar a la ciudad élfica y advertirles. Desde allí, podría ver que podía aprender de los herreros élficos conocidos por su trabajo elegante y ligero con el metal. Entonces, simplemente quieres entrar a los campos de mantis religiosas sin correr ningún riesgo. Te harán pedazos. Reese realmente quería conocer a esta bestia. La mantis religiosa era una bestia que se había ganado el nombre de mantis religiosa por vivir y moverse como las altas hierbas en el viento. Su cuerpo podía copiar el color de la hierba en la que vivía mientras se escondía. Emboscaba a sus presas cortándolas con sus garras parecidas a guadañas con afinidad por el viento. Era un oponente muy letal que también era muy útil para entrenar técnicas de espada. Algunas personas incluso desarrollaban sus propias técnicas mientras luchaban contra una bestia así. Pero no muchas personas podían venir aquí y poder desafiar a bestias como esa. Si matas a uno, dame los materiales. Incluso con su afinidad con el viento, tienen algo de metal que acumulan en su cuerpo al cazar moscas de bronce. Ralph recordó las moscas de bronce. Una bestia de tipo metal y viento que la mantis ondulante cazaba. Se comían las pequeñas rocas de las llanuras que contenían varios metales. Con el tiempo, adquirieron un color bronce que las ayudó a sobrevivir a los vientos de las llanuras. Todos ustedes deben dejar de concentrarse en las bestias que debemos evitar. Podemos defendernos de ellas. Deberíamos concentrarnos en el hecho de que la mitad de las llanuras que podemos ver no son verdes. Se están volviendo marrones. Clark asintió hacia Brad, quien había detectado el mayor peligro. Ella también tomó nota de esto en su diario. Eso significa que los saltamontes verdes cambiarán antes de lo que imaginábamos. Tendremos que lidiar con varias langostas marrones. Es posible que algunas ya estén aquí tratando de comer cualquier cosa. Clark se aseguró de que todos entendieran el tono de sus palabras. Este era el peligro que más debían prevenir. Entonces,
pongámonos en marcha. María tomó la delantera. Brad estaba en el medio para que pudiera actuar como escudo ante todo. Su ritmo no era lento. Su entrenamiento había valido mucho la pena. Capítulo 702. Problemas pequeños y grandes. Uf. Otra se me pegó a la ropa. Isa se dio cuenta de que estaba teniendo la peor de las suertes entre la hierba alta. Lo que nadie del grupo se había dado cuenta era que había otras plantas escondidas entre la hierba. Las hierbas altas y semisecas eran básicas. Siempre estaban en las llanuras porque eran una parte fundamental del entorno. Si bien aparecían algunas hierbas únicas aquí y allá, era algo poco común. Lo que parecía menos raro eran los cardos que crecían entre la hierba semiseca. Habían sido verdes y se habían secado hacía tiempo, lo que les dejaba púas afiladas que se enganchaban en la ropa y arañaban la piel. Cardos rosados, poco comunes. El cardo rosado es conocido por las grandes flores redondas de color rosa que tiene a principios de primavera. Cuanto más cálido y húmedo esté el suelo, mejor crecen. Esto hace que tengan una floración variable según las lluvias y la temperatura estacionales. Las espinas rara vez causarán problemas cuando la planta esté verde. Su afinidad con el agua le permite ser más laxa cuando hay suficiente energía hídrica fluyendo hacia adentro y hacia afuera de la planta en su conjunto. Sin embargo, cuando se produce el más mínimo cambio de calor y se produce sequía hacia el final de la estación, se aferran a las energías del agua en sus raíces para poder sobrevivir cuando cae la nieve. Esto hace que las flores pierdan sus pétalos y que las espigas que las sostienen se endurezcan. Las semillas que se encuentran en su interior se transportan cuando se adhieren al pelaje de un animal y se rascan en otro lugar. Esta es la principal forma en que ellos y otros animales pueden crecer y comerlas. Pero se considera muy molesto para los animales que tienen que lidiar con ellas como transporte involuntario. Los cardos rosados parecieron haber tenido un buen año. Eso fue algo bueno y malo a la vez, como explicó Clark, y explicó cuál era la planta que molestaba a Isa. No tenían estas plantas en su ciudad natal. Eso nos permitiría sacar algunas conclusiones, dijo ella, y comenzó a hablar con calma. Como sabemos, los saltamontes verdes se reproducen y crecen más cuando tienen suficiente alimento. Dado que hemos visto una buena cantidad de estos cardos rosados y, como usted dijo, crecen más o menos según el calor y la temporada de lluvias, podemos suponer lo peor, que los saltamontes verdes tuvieron mucha comida debido a las condiciones de crecimiento positivas de este año. Eso significa que crees que habrá aún más langostas marrones en las próximas semanas, cuando las fuentes de alimento sean aún más pequeñas. Eso también significa que habrá más materiales que se utilizarán para que el culto de la luna de sangre haga monstruos. Grace terminó los pensamientos de ella. Hizo que todos comenzaran a correr mucho más. A Isa ya no le importaban los cardos rosados. Antes de que pudieran llegar muy lejos, descubrieron que Gerald estaba parado en el lugar. Ni siquiera se movía un solo paso. El grupo sabía que Gerald no se detenía sin motivo alguno. Era cuidadoso y se había tomado el tiempo necesario para entrenarse en exploración. ¿Qué pasa? Reese se preparó para dejar que su compañero flotara y atacara si era necesario. La espada de acero espiritual vibró levemente. Acabo de pisar una pequeña bestia, pero me habían advertido de ello cuando pregunté a algunos de los otros exploradores. Me contaron todo sobre las bestias más peligrosas a las que enfadar en determinadas zonas. Nociones básicas, pero importantes porque todos habían tenido esas experiencias. Uno de los exploradores que había ido con el grupo de Alejandro cuando se aventuró a la ciudad élfica dijo que habían tenido muchos problemas con una bestia en particular porque estaba buscando pastos secos antes de entrar en hibernación para el invierno. Ahora lo veo, déjame pensar en la mejor manera de manejarlo, ya que es muy resistente a los venenos. Clark vio que la hierba que se movía con la pequeña brisa tenía una forma extraña que no coincidía con la forma en que se movía. También parecía haber sido molestado y estaba mirando fijamente a Gerald. Serpiente de tallo amarillo común. La serpiente de tallo amarillo crece y se esconde entre los tallos de la hierba. Sus escamas se desprenden y cambian de color según la estación. Sin embargo, siempre tiene algo de amarillo para combinar con el color de la hierba seca.
Esto se debe a que es el mejor lugar para cazar a las bestias más pequeñas del tipo insecto. Sin embargo, debido a que cazan pequeños insectos y a su menor tamaño, han desarrollado un veneno que les permite amenazar incluso a las bestias más grandes que intentan cazarlos. También tienen un pequeño conjunto de escamas ásperas que pueden usar para raspar la piel y el pelaje más suaves de otras bestias si se enroscan a su alrededor. Esto sirve como una advertencia adicional contra las amenazas. Solo reaccionarán negativamente si los empujan, los pisan o les hacen daño de algún modo accidentalmente. Esto suele provocar que el atacante sea mordido y, muy probablemente, muera debido a la naturaleza única del veneno. La serpiente de tallo amarillo puede mirar fijamente al atacante si no le molesta demasiado. Esto puede provocar una postura extraña si la persona que está siendo observada no se aleja lentamente. Si la serpiente de tallo amarillo se enrosca a su alrededor, lo mejor es tararear o gruñir suavemente para demostrar que se ha entendido el mensaje. La piel de. Gruñe suavemente. Intenta usar sus escamas para raspar tu piel como advertencia para que no lo pises. O tararea. Demostrará que no te gusta el dolor y que entiendes que te están lastimando por una razón. No es una bestia cruel, pero quiere mostrarte tus errores. La voz tranquila de Clark hizo que el congelado Gerald sintiera que estaba escuchando algo normal. Sin embargo, las palabras y acciones necesarias le resultaban extrañas. No es que fuera un tonto. Solo deseaba que le hubieran dicho una mejor manera de manejar a estas bestias que simplemente evitarlas o matarlas. Especialmente porque era arriesgado ser el que estaba en esta situación e intentar matar a la causa de esa situación. Podría recibir una mordida con solo moverse demasiado. Cuando empezó a tararear, la serpiente de tallo amarillo dejó de frotar sus escamas contra los refuerzos que llevaba Gerald. Después de unos segundos más, empezó a alejarse a una velocidad excepcional por la hierba. Seguirle el rastro sería una tarea solo para aquellos con una vista muy aguda. Bueno, eso fue demasiado. Gerald respiró profundamente y suspiró. Sintió que eso no era en absoluto lo que esperaba encontrar. Me alegro de que nos hayamos puesto al día bastante rápido, dijo Clark dándole una palmadita en la espalda a Gerald. Hay más cosas que deberías saber. Corrí más de lo que estaba. Me quedé atrapado aquí en el camino de regreso. El tono que utilizó Gerald hizo que todos sintieran un poco de frío. Sabían muy bien que estaba a punto de explicar algo que definitivamente haría que todo su viaje fuera mucho más difícil. Puedes verlo justo aquí arriba. La colina más pequeña de las llanuras tenía la suficiente elevación para poder ver un poco a lo lejos desde donde estaban. No fue un incendio accidental, resopló Brad al ver que había grandes círculos de hierba quemada. Era evidente que lo habían hecho de forma intencionada, varias veces, solo para matar la hierba y las plantas de las llanuras. Eso es lo que pensé. Y si esta zona es poco transitada, no hay nadie cerca para verlo o detenerlo. Incluso si lo fueran, ¿qué podrían hacer contra los cultistas de la luna de sangre? Claramente muchos de ellos lo hicieron. Con Gerald también apoyando estos pensamientos, todos estaban haciendo sus propias predicciones sobre el daño que esto causaría. Tenemos menos tiempo. Los saltamontes verdes se utilizarán tanto para crear monstruos como para crear una marea de bestias creadas por humanos. Es terrible, pero la ciudad élfica es el objetivo. Lo sabemos, ella habló más alto de lo habitual. Había un dejo de ira en sus ojos. Para ella, esta era una tierra que muy poca gente había estudiado debido a los peligros que se avecinaban en el camino. Por lo tanto, estas llanuras debían ser valoradas y estudiadas con respeto para registrar su historia y vida. Sin embargo, aquí estaban, descubriendo que un culto las había destruido a propósito para poder seguir generando más maldad y muerte en el mundo. Deberíamos ver qué podemos encontrar. Tal vez haya evidencia. Ralph sabía que su jabalí fundido podría ser capaz de olfatear cualquier pieza de metal o pequeña evidencia relacionada con el fuego. Esa era una de las ventajas de trabajar cerca de una forja todo el tiempo. Además, también tenía un tipo de fuego. Entonces echaremos un vistazo antes de empezar a movernos de nuevo. Ten cuidado, muchas bestias podrían enfadarse con esto. Clark sintió que podrían encontrar algunos peligros aquí.
Capítulo 703, caras conocidas en peligro. Búsqueda de emergencia, caras conocidas en problemas. Requisito, rescatar a los que están en peligro. Recompensa, 5 tickets gacha raros, un ticket gacha ultra raro. La repentina búsqueda que se produjo cuando el grupo comenzó a inspeccionar la hierba quemada en busca de pruebas no era lo que Clark había esperado. ¿Cómo podía ver una cara familiar allí? Además de eso, se trataba de una misión de emergencia. Por lo tanto, aquellos a quienes tenía que rescatar estaban en grave peligro. Esto solo significaba que tenía que hacer un movimiento ahora mismo, pero ¿cómo? ¿Qué es ese humo que hay allí? Ralph lo vio antes que los demás. Como había estado en la fragua, se había vuelto muy perceptivo al humo. Esto se debía a que tenía que asegurarse de que ciertos materiales ardieran y no ardieran mientras forjaba. Sería una terrible farsa si estuviera forjando con materiales extremadamente valiosos y luego quemara uno. Todo era una danza de temperatura para permitir que ciertos materiales se unieran entre sí sin dañarlos ni separarlos. Lo mismo podría decirse de la alquimia. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo y vieron el humo cerca. Continuaron de inmediato. Esta podría ser la fuente de los daños que acababan de encontrar. Especialmente si veían humo y sabían que se habían quemado los pastos. Si lograban resolver este problema, ambos reunirían información sobre los movimientos del culto de la luna de sangre y también podrían llevarla directamente a la ciudad élfica. Lo más probable es que vieran a su grupo con buenos ojos, ya que rescataron a la naturaleza circundante de mayores daños. Los elfos estaban muy conectados con la forma en que se formaba la naturaleza de forma natural. Esto se veía en sus bestias y su historia. También era por eso que comían una dieta basada principalmente en plantas. No es que fueran completamente veganos, pero les disgustaban la mayoría de las carnes. De todos modos, el grupo descubrió que estaban presenciando un espectáculo muy extraño. Esa cosa tenía brazos de pulpo ardientes. Eso es todo lo que puedes decir. Isa miró a R.S., que no estaba seguro de qué más decir. Ninguno de los dos sabía cómo reaccionar. Rostros familiares. Murmuró Clark al darse cuenta de que había visto a los elfos que intentaban luchar contra esa cosa. Habían estado en la mazmorra en la que había entrado. Los había ayudado con sus bestias y ahora, allí estaban. Las bestias estaban claramente dañadas. Los núcleos de los golems de tierra eran la única evidencia de que estas bestias estaban allí. Incluso los núcleos de los golems de lava y magma, más poderosos, yacían en el suelo sin cuerpos debido a los daños que habían sufrido. Pulpo de magma humanoide, monstruo. Un monstruo fusionado a la fuerza con un humano herido y un pulpo de magma, con el que se experimentó con crueldad. Ahora vivía con dolor junto al cuerpo fusionado de su propio domador. Debido a esto, hará que las llamas se arqueen desde su cuerpo y quemen todo lo que lo rodea para obtener algún tipo de sustento. Cuando se le agote la energía del fuego, se quedará inactivo hasta que se recupere de forma natural. Entonces caerá en la misma furia en la que debe caer para poder mantener su existencia. Ha perdido casi todos los aspectos inteligentes, lo mismo ocurre con la mitad más dócil de esta repugnante fusión. Por eso no controla su fuerza, sino que provoca incendios y daños extremos al medio ambiente. Clark no tuvo que leer nada más. Sabía bien que este ni siquiera era un miembro del culto de la luna de sangre. Era alguien con quien habían experimentado para crear un monstruo. Una víctima que había perdido la cabeza y solo podía vagar por ahí causando cada vez más daño a todo lo que entraba en contacto. Olvídate de quedarte de brazos cruzados. María, ayuda a curar a los elfos. Los conozco de esa mazmorra con los enanos. Ralph, Brad, R.S., Grace e Isa. Los incendios están sobre ti. Gerald, asegúrate de que no haya más monstruos de estos cerca. Yo acabaré con esto. Clark sintió que Krim igualaba su ira. Mientras Debbie y Shai todavía dormían, Krim acababa de empezar a desarrollar su cuerpo de nuevo. Por lo tanto, tenía la capacidad de salir y ayudar. Sin dudarlo, Krim adoptó la forma de armadura de baba y se dio cuenta de que, en realidad, había fruncido el ceño aún más.
Parecía que perder partes de su cuerpo había sido una gran bendición oculta tras algo de dolor y sufrimiento. Debido a que Krim había perdido su cuerpo de slime en gran medida, pudo aprender de las debilidades que tenía. Había podido comprender que no replicaba mejor el cuerpo de dragón que quería. Ahora, se basó en las sensaciones que obtenía de las energías que podía consumir. La energía de los no muertos comenzó a desvanecerse ligeramente en comparación a medida que la energía del dragón resonaba con el relámpago de la lanza de la tormenta lunar. Esta era la línea de sangre que lo había engendrado. La médula del dragón de la que había surgido para formar el huevo en el que había nacido. Esto había tardado mucho en llegar, ya que Krim había absorbido principalmente energía de dragón en su totalidad. No había dependido en gran medida de la energía de los no muertos en absoluto. A medida que su forma de armadura emergía en una forma más sólida, Clark se dio cuenta de que todo su cuerpo estaba cubierto ahora. Si bien sabía que la forma de la armadura era más delgada de lo que podría ser, las alas trabajaban con sus pensamientos. Krim estaba más profundamente conectado con cada movimiento que hacía Clark. La ráfaga de viento que se produjo al batir las alas hizo que Clark se adelantara bastante a su curso previsto. La lanza de tormenta lunar pudo trazar un arco con un blanco tajo que cortó uno de los tentáculos de magma del monstruo. La aparición repentina de alguien con una armadura roja sólida con líneas de relámpagos blancos arqueándose sobre ella sorprendió a los 5 elfos. Incluida la más familiar, que había estado tratando de obligar a su bestia a crecer. Afortunadamente para ella, Clark la había puesto en el camino correcto para tener una bestia aún más poderosa. Desafortunadamente para ellos, terminaron luchando contra este monstruo que podía usar llamas poderosas e incontrolables que fácilmente atravesaban los cuerpos de sus golems. Sus bestias naturales estaban siendo aplastadas fácilmente por un monstruo hecho para destruir literalmente toda la naturaleza a su alrededor. La bestia humanoide ni siquiera se inmutó cuando le cortaron un tentáculo. El tentáculo simplemente se retorció antes de quemarse. Mostrando el inevitable final de este monstruo si no obtenía suficiente sustento de sus payasadas sin sentido. Estos efectos de no sentir permitieron que la bestia lanzara 7 tentáculos más. Todos ellos llevaban llamas peligrosas que tenían toda su fuerza detrás de ellos. Como Clark no pudo esquivarlas ya que acababa de ponerse entre los elfos heridos y el monstruo, hizo girar su lanza en sus manos. El movimiento de corte circular cortó 3 de los tentáculos, todos ellos quemándose hasta quedar en nada al igual que el primero. Apenas había realizado movimientos de ataque y había provocado que el monstruo fuera cortado por la mitad en lo que respecta a la fuerza. Los otros tentáculos no lo alcanzaron y cayeron al suelo. Grandes trozos se quemaron y se derritieron. Una clara señal de la energía de fuego descontrolada que todavía estaba fuera de control dentro del cuerpo del monstruo. Sin embargo, estos ataques hicieron que el color rojo y las llamas del monstruo se atenuaran. Hicieron que se notara que se estaba debilitando debido al uso de su energía de esta manera. Te haré descansar. Lamento lo que te pasó. Los elfos que oyeron esto se quedaron en shock. Pero eso fue solo por un momento, porque todavía estaban sufriendo por el dolor de sus quemaduras severas y el dolor que sentían sus parejas debido a que se habían roto. Esa era la desventaja de compartir vínculos de esta manera natural como lo hacían los elfos. Sentían las emociones y los dolores de sus parejas mucho más de cerca que otros. Clark corrió hacia adelante y forjó los 4 tentáculos que lo movían. Apuntó hacia adelante con la lanza de tormenta lunar. La punta de la lanza atravesó la cabeza del monstruo humanoide mientras un pequeño arco de luz se extendía desde ella. El monstruo comenzó a arder sin control ya que había perdido la mínima cantidad de equilibrio que le había impedido ser destruido por su propia energía de fuego. Clark se dio la vuelta con calma mientras el monstruo caía en cenizas. Krim también se retiró de su forma de armadura. Diría que es bueno volver a verte, pero tenemos malas noticias para tu ciudad. También creo que necesitas algo de sanación. Clark intentó sonar un poco acogedor, pero su tono serio eclipsó todo eso. Su fuerza también dejó a los 5 elfos conmocionados por lo que acababa de suceder. Sus bestias habían fallado. Los golems naturales de tierra, magma y fuego habían sido brutalmente golpeados por ese monstruo, sin embargo, el humano que habían conocido una vez lo aplastó fácilmente.
No podían entenderlo. Capítulo 704, ¿cómo está el golem? Parpadeando, el rostro familiar de la joven elfa estaba muy confundido. No sabía qué decir mientras los demás comenzaban a rodearla en orden de protección. Por lo que acababan de ver, un monstruo había sido derrotado por alguien mucho más poderoso. Acababa de llegar una persona con armadura a la que no reconocieron en absoluto. Alguien poderoso que irradiaba energía de dragón, pero también varias energías que coincidían con las tormentas. Naturalmente, estarían confundidos ya que no habían oído hablar de ningún elfo que tuviera esta capacidad. Ni tampoco de ningún elfo que tuviera una armadura así. Ah, ahora me veo un poco diferente, no. Pero dije que vendría aquí en algún momento. No es que esperara venir aquí así. Independientemente de todo ese drama. ¿Cómo está tu golem de arcilla? No lo veo aquí. La energía del dragón de Clark y Crim llegó en oleadas. Al instante, los elfos reconocieron a quien tenían delante. En respuesta, todos retrocedieron levemente. Temían los riesgos potenciales de hablar fuera de lugar después de recordar lo fuerte que era Clark la última vez que se cruzaron con él. Sin embargo, tampoco podían comprender cómo parecía ser aún más fuerte. Incluso la lanza que manejaba era más poderosa. Las energías que irradiaba solo en los pocos ataques simples que usaba habían hecho que cuestionaran sus propias fortalezas después de años de entrenamiento. Crim cambió su forma a su forma de dragón. Parecía un poco más pequeño, pero capaz de irradiar energías de dragón aún más potentes mezcladas con un poco de luz. Esto también estaba dejando de lado los aspectos más misteriosos de sus energías que había obtenido a través del vínculo con Clark y, lo que es más importante, estar cerca de Debbie Ischai en todo momento. Su influencia había dejado su marca. Después de respirar profundamente y beber rápidamente pociones curativas, los elfos finalmente se recompusieron lo suficiente para hablar correctamente. Sus heridas eran en su mayoría quemaduras. Uno tenía un brazo roto, pero por lo demás, no estaban en una situación que pusiera en peligro su vida. Lo cual era bueno, ya que a Clark le vendría bien una escolta para entrar en la ciudad élfica. Teníamos pensado llegar a los territorios humanos cuando tuviéramos la posibilidad, pero nuestra ciudad se encuentra en alerta máxima desde hace meses. Han ocurrido varios ataques a las tierras y no hemos podido controlarlos constantemente. Nos has ayudado de nuevo. Nuestra joven señorita está muy agradecida. Mirando al guardia que habló, Clark cambió su mirada hacia el elfo más joven. Y la señorita, no. ¿Cómo está tu golem de arcilla? Sus palabras irradiaron aún más energía de dragón. Fue lo que impidió que María, quien fue la primera en alcanzarlo, siguiera avanzando. Podía decir que Clark estaba muy serio en este momento. Mi compañero está en los manantiales de lodo de nuestra ciudad. Usé todos mis fondos para traerlo allí durante varios meses. Seguí el diario que me diste. Está creciendo un cuerpo más fuerte mientras hablamos. Había miedo, pero también algo de orgullo. Estaba claro que la pareja había logrado algunos avances en su relación ahora que este joven elfo no estaba actuando como un tonto. Bien, bien. Si tenemos tiempo me gustaría volver a verlo y felicitarlo. Al ver que Clark se relajaba y dejaba de mirarlo fijamente, todos los elfos guardianes se calmaron y llamaron al resto de sus bestias. María también corrió el resto del camino. ¿Y entonces? Clark sabía exactamente lo que María estaba preguntando. Estos son los elfos que conocí en esa mazmorra. Esta es la chica que intentó suicidarse y torturó a su golem de arcilla. Estos son algunos de sus guardias. No tengo idea de cómo se llama, aunque me presenté la última vez. Clark se encogió un poco de hombros y todos los guardias parecieron avergonzados por sus acciones pasadas. Oh, bueno, yo soy María. El resto de nuestro grupo se dirige hacia aquí después de apagar los incendios y comprobar si hay más monstruos como ese. Tenemos noticias para compartir sobre una oleada de bestias creada por un culto y un experimento de monstruos a gran escala con algunas de vuestras personas. María entró directamente en detalles sobre lo que estaban haciendo. Los guardias palidecieron un poco. Su hogar ya había sufrido. Ahora les decían que algo aún peor estaba por venir. ¿Qué se suponía que debían hacer al respecto?
Tenían que conseguir ayuda o tenían que avisarle al anciano. Mi nombre es Jasmine Artborn. Soy la primogénita de mi familia y la futura representante de los elfos de la Tierra dentro del Gran Consejo de Ancianos de la Tierra. Te traeré a nuestra ciudad. Ya he visto tu valor. No pareces ser de los que mienten. Cuando vio la confianza de los jóvenes elfos, Clark se preguntó si el hecho de que su pareja ganara fuerza había provocado esto, o si ella era naturalmente arrogante. Eso hará que las cosas sean mucho más fáciles. Gerald, no hay necesidad de esconderse detrás de ellos para que puedas organizar algo de exploración. Clark sonrió un poco, pero también lo hizo uno de los guardias elfos. Podíamos sentirte. Tus pasos son ligeros, pero parecía ser un aliado del caballero dragón que nos ayudó. No atacaríamos. La guardia que tenía la mano en una daga de tierra la apartó. Como para demostrar que habría actuado. Caballero dragón. ¿Desde cuándo Clark es un caballero dragón? La interjección de Grace cuando llegaron los otros juntos hizo que María se riera levemente. Estos son los elfos a los que Clark ayudó cuando nos separaron a todos en una mazmorra. ¿Recuerdas cuando nos abandonó para hacer cosas? Clark se quedó un poco helado. No tenía ganas de revivir la charla que recibió después de todo eso. María era increíble, pero su lengua era afilada. Entonces ya tienen alguna conexión con nosotros. Ya vieron uno de los planos de bestias que hizo Clark. Entonces, ¿qué tipo de negocio te gustaría hacer? Tenemos muchos otros planos de bestias que podemos proporcionar. Incluso servicios para ajustar materiales, crear planos de bestias y mucho más. Isa se puso en modo negocios y se puso a hablar sin parar. Tenemos otros asuntos importantes. Brad estaba concentrado en los peligros que se aproximaban. Ella impidió que Isa siguiera hablando. Tiene razón. Vamos a seguirlos. La sonrisa de disculpa de Reese no fue suficiente para que Isa dejara de mirarla con enojo. El único que no parecía afectado por todo esto era Ralph. Estaba de pie junto a su jabalí fundido pensando en su siguiente entrenamiento que podría hacer mientras estaba lejos de las forjas. Hubo un momento en el que los guardias observaron al grupo, pero decidieron confiarle a Clark su experiencia pasada con él. En ese momento, podría haberlos vencido a todos fácilmente. Eran más débiles que ahora, e incluso si hubieran sido más fuertes, tenían la sensación de que aún podrían haber perdido esa pelea por mucho. Para aumentar nuestra posición como futura representante, necesitaba patrullar nuestros territorios para ayudar a descubrir las fuentes de estos incendios. Hemos tenido múltiples monstruos derrotados por otros grupos, uno de ellos fue mi hermana menor y su golem de tierra retumbante. Esto explicaba por qué alguien como Yasmín estaba en el desierto tratando de luchar contra un monstruo. Su propia estupidez la había frenado. Su golem era débil por culpa de ella, y eso había afectado su reputación ante los ojos de los demás elfos. Al ver que María también estaba curando a los elfos con la ayuda de Lit mientras comenzaban a caminar, Clark esperó a escuchar más información. Tenemos una alianza con los humanos, pero no es muy estrecha. Vendrías aquí para advertirnos, era de esperar. Todos preguntarían eso cuando llegaran a su ciudad después de todo. Simplemente luchamos contra el culto de la luna de sangre. Perdimos 2 ciudades ante ellos y reformamos una ciudad corrupta. Ahora tenemos una nueva alianza que llamamos la Alianza Universal. Queremos que los elfos y los enanos se unan a ella. Esa es la mejor manera de manejar el culto de la luna de sangre que no está sesgada por la raza. Solo quieren convertir a todos y todo en monstruos ya que así es como creen que debería ser el mundo. Yasmín perdió toda la luz en sus ojos al escuchar esto. El culto de la luna de sangre no solo había sido un problema para los humanos. Los elfos y los enanos habían visto su crueldad hace años. Era una de las razones por las que los elfos y los enanos no habían crecido mucho. Habían perdido mucha fuerza al luchar contra ellos en el pasado. También necesitamos ayuda para encontrar sus puestos de avanzada, ya que tienen brazaletes de comunicación escondidos cerca. Los estamos eliminando de raíz. Acabamos de enterarnos de sus planes de crear una oleada de bestias. No podíamos dejar que eso sucediera. Así que tenemos 2 razones para venir aquí.
Clark estaba seguro de que mencionar a los enanos no era lo mejor, pero los elfos y los enanos tendrían que superar sus diferencias. Capítulo 705, Flechas puntiagudas. Al descubrir que por casualidad se habían reunido con gente que Clark conocía, el resto del grupo se puso en formación para caminar. Se mantuvieron alertas ante cualquier peligro mientras Clark caminaba junto a Yasmín. Por lo que pudo notar, ella no estaba feliz de haber sido puesta en esa situación. No solo había estado en riesgo de morir, sino que también descubrió que había obtenido información que ponía en peligro a toda su ciudad natal. Todo esto significaba que la vida de muchos elfos podía estar en juego. La mayoría ni siquiera lo sabían. Simplemente, se enfrentaban a una amenaza que estaba destruyendo cada vez más la naturaleza. Pero ahora, los monstruos tenían una fuente. Una fuente peor que la de algunos monstruos que aparecían al azar o que sucedían por algún otro evento natural. Ni siquiera provenía de alguna mazmorra en mal estado que aún no habían encontrado. Habría sido más fácil lidiar con una amenaza como esa que tener que lidiar con el culto de la luna de sangre. Para empeorar las cosas, la persona que había llegado para contarles esta horrible noticia y rescatarlos de un monstruo, era el joven y aterrador humano al que se habían enfrentado antes. Era mucho más fácil esperar que la persona que encontraron en una mazmorra fuera de muy lejos, que se conocieran y que no tendrían ni una sola posibilidad en toda la existencia de volver a encontrarse. Sin embargo, allí estaban, caminando uno al lado del otro. La persona incluso había traído un grupo con él. Y no eran débiles. Tus golems podrán curarse mucho más rápido si los dejas descansar en la tierra cuando regresemos. Deberías saberlo, pero lo más probable es que no sepas que si los cubres con tierra y luego colocas cristales de tierra en la forma que deseas que construyan un cuerpo, lo harán a un ritmo mucho más rápido. Clark mencionó esto casualmente a los guardias cuyos golems habían sido heridos por el monstruo al que se habían enfrentado. Los cuerpos de los golems habían sido dañados significativamente. Afortunadamente, como todos los golems, si el núcleo no sufría daños, podían reconstruir un cuerpo. Hacerlo era incluso más simple para un golem con afinidad más pura a la tierra en comparación con un golem más complicado como un golem relacionado con el metal o un golem con afinidad dual. Sin embargo, esta no era la mejor opción en cuanto a fuerza. Los golems con afinidades duales podían cubrir más debilidades y, a menudo, tenían más versatilidad. En el caso de los elfos, eso fue una gran ventaja, ya que se centraban en la naturaleza. Su estilo de lucha giraba en torno al uso de las energías de sus bestias para ayudarlos. Por lo tanto, un arquero con un golem de 2 elementos podría hacer que ese golem creara 2 tipos de flechas, lo que lo convertiría en un luchador mucho más fuerte. No es que ese fuera el objetivo principal de todo. La ciudad estará justo más adelante. El área de patrulla ha crecido. Pronto nos encontraremos con la fuerza de guardia principal. Esto fue más bien un aviso de Yasmín. Pero también esperaba que pudieran recuperar su posición superior contra estos humanos. Especialmente porque las energías del dragón que provenían de Clark eran mucho más altas que la última vez que lo habían encontrado. Eso es bueno. Significa que podemos hablar con tu matriarca mucho más rápido. Por lo que sabemos, los elfos tienen un solo anciano que lidera el consejo dentro de la ciudad. Entonces, hablaremos con tu matriarca actual. Esto sorprendió a los elfos. No esperaban que los humanos conocieran bien su cultura. No es que pensaran que los humanos no tenían ni idea, pero los elfos no habían invertido mucho tiempo en conocer a los humanos en general, ya que no eran una raza que se estuviera extendiendo a otros mundos todavía. Por lo tanto, les pareció un poco tonto. No puedo llevarte con ella de inmediato. Los guardias tampoco lo harán. Detengan sus movimientos. Se están acercando a un territorio prohibido para los viajeros. Levanten lentamente las manos y liberen a los rehenes que han tomado. El grito surgió de la hierba alta cuando 10 elfos con armaduras verdes talladas se pusieron de pie. Arcos con varias flechas de energía elemental apuntaron hacia ellos. No tenemos rehenes. Rescatamos a estos elfos de un monstruo que estaba destruyendo las llanuras. Tenemos información sobre una oleada de bestias artificiales y también sobre el culto de la luna de sangre.
Seguid nuestras órdenes o soltaremos nuestras flechas. Ella apretó los puños. Odiaba que no estuvieran escuchando su explicación tranquila y lógica. Tenéis 10 segundos para seguir nuestras órdenes. Los elfos que custodiaban la zona parecían demasiado tontos para escuchar. Eso hizo enfadar a ella, lo cual era una rareza. Ella, no tienes que. Isa miró hacia otro lado después de quedarse callada. Ya había visto a ella haciendo un movimiento. Antes de que alguien pudiera hacer nada, una niebla cubrió la zona y la energía espiritual cambió radicalmente. Lo siguiente que supo el grupo fue que los elfos guardianes que habían estado vigilando la zona en busca de amenazas estaban soltando sus arcos y murmurando cosas extrañas. Y ese es el espíritu infante haciendo ilusiones con la ayuda de los duendes de las nubes. Isa suspiró. Sintió que esta situación en general era simplemente extraña. En general, simplemente extraña. Pero para ser justos, habían sido los que le habían cortado el habla a ella, lo cual fue, como mínimo, de mala educación. Ella, puedes dejarlos ir. Creo que verán que no deben ignorarte cuando hables. María fue un poco menos enérgica y más tranquila y amable en su tono. Fue suficiente para que ella volviera a llamar a la torre de nubes y al infante espiritual que había sido invocado en un instante hace un momento. El cambio repentino hizo que los guardias se detuvieran y miraran a su alrededor. Su conmoción y confusión eran evidentes. Como estaba diciendo, llévanos con tu matriarca. Estamos aquí para ayudarte con tus problemas con los monstruos y formar una alianza. Si no lo haces, nos veremos obligados a encontrar guardias que tengan la fuerza para manejar este asunto. Ella habló con un poco de fuerza, sin embargo, el esqueleto de llama azul y el príncipe de la tierra también aparecieron a su lado. Las 4 bestias le dejaron muy claro que podía vencerlas fácilmente. Había tomado nota del libro de Clark en el juego de intimidación. No es que fuera por una mala razón. Claramente, estos elfos no estaban dispuestos a escuchar razones y hubieran preferido simplemente atacarlos o arrestarlos hace un momento. Tras orientarse, los guardias se apresuraron a coger sus arcos. Sin embargo, esta vez encontraron a los guardias de Yasmín agarrándoles las manos y a Yasmín parada frente a ellos. Rápidamente les explicó la situación y cómo tendrían que llamar a su capitán para que las cosas pudieran avanzar. Mientras el grupo observaba lo que sucedía, se fijaron en las armaduras y en la sorprendente falta de bestias que había entre estos guardias. Por lo que habían experimentado, los guardias tendrían armaduras que ayudarían a potenciar sus concentraciones de energía elemental. Esto era para permitirles usar mejores flechas o, en general, igualar las fortalezas de sus bestias. Sin embargo, el hecho de que Clark no pudiera encontrar a sus bestias era alarmante. Significaba que las tenían más lejos o que no las tenían con ellos. Un suceso muy extraño. ¿Dónde están tus bestias? Eres más débil sin ellas, ¿verdad? Es por eso que no creaste flechas elementales de inmediato, incluso cuando Yasmín te retuvo usando su apellido y afiliación. Escuchar la pregunta de Clark los tomó desprevenidos. No habían imaginado que el líder de este grupo humano se preocuparía por esto. Tampoco pensaron que se les pediría que explicaran sus acciones a alguien que normalmente debería ser más débil que ellos. Clark se sorprendió al ver que no respondían y decidió ignorarlos hasta que llegara su capitán. Pero de ahora en adelante, no le importaba lo que sucediera. Los elfos iban a triunfar o fracasar allí, pero preferiría que la Alianza Universal ganara otro aliado, no un enemigo. Mientras él y su grupo permanecieron inmóviles, recordó que había completado una misión. Búsqueda de emergencia, caras conocidas en problemas. Requisito, rescatar a los que están en peligro. Recompensa, 5 tickets gacha raros, un ticket gacha ultra raro. Conociendo el sistema, el hecho de que las recompensas eran tan buenas por derrotar a un monstruo más débil, Clark sintió que Yasmín debía ser un poco más importante de lo que él sabía. No estaba descontento con esto. Podía usarlo a su favor. El sistema podría darle algunas misiones más mientras estuviera cerca de ella. Si ese fuera el caso, posiblemente podría conseguir más objetos raros. Entradas de gacha. En ese momento,
las ruedas de cuchara le darían algunas recompensas decentes que debería poder usar para ayudar al grupo y a sí mismo. También podrían brindarle una nueva habilidad u otra cosa increíble. Solo necesitaba esperar y usar este tiempo sabiamente. Capítulo 706, ¿Cómo salir adelante? Hojas de té de ébano, raras. Estos son del árbol de corteza de ébano, un árbol raro que tiene una corteza de color negro oscuro. Todo se debe a la gran cantidad de energía oscura que el árbol absorbe para mantenerse. Por lo tanto, cuando se cosechan las hojas de la parte superior de este árbol, contienen cantidades significativas de energía oscura en su interior. Esto hace que tengan un sabor profundo, más complejo que la mayoría de los tés. Además, no daña el cuerpo de muchas bestias o seres inteligentes. Debido a esto, es amado por varios entusiastas del té y especialmente por las bestias que usan la energía de la oscuridad. Bastón de madera retorcida, raro. Aunque es un poco débil, este bastón se utiliza para ayudar a un domador a vincularse más estrechamente con su bestia de tipo madera o bestia relacionada con la naturaleza. Este bastón se formó de forma natural en un gran bosque. La madera retorcida proviene de un árbol que naturalmente desarrolló ramas retorcidas debido a la forma en que necesitaba desarrollarse para sobrevivir en la naturaleza. Debido a esto, alberga una energía de tipo vegetal única, una variedad variada de energías que componen el tipo vegetal, lo que lo convierte en una herramienta útil para guiar a las bestias de tipo vegetal. También es un elemento valioso para la meditación, cuando se aprende a aceptar la energía natural de las plantas en el cuerpo. Muchas personas tienen dificultades con eso y este artículo poco común puede ayudar a los domadores más jóvenes y nuevos a aprender cómo su bestia usa la energía de las plantas para fortalecerse. Esmeralda grande sin tallar, rara. Una gema esmeralda de gran tamaño. Es valiosa para muchos comerciantes o para aquellos que disfrutan de las cosas elegantes y brillantes. Es difícil encontrar una tan grande y sin tallar. No tiene usos innatos en ninguna forma de energía, pero tiene algo de energía terrestre en su interior. De lo contrario, sería un artículo muy especializado que se necesitaría por razones prácticas. Normalmente es un artículo de vanidad. Pesas de muñeca, poco comunes. Este objeto no se consideraría raro en circunstancias normales. Sin embargo, está hecho con una forma única de runas relacionadas con la tierra que controlan el peso. Incluso puede comenzar a entrar en el dominio de la energía de la gravedad, que está relacionada con la energía de la tierra, pero no depende directamente de ella. Es un elemento de entrenamiento ideal para aquellos que desean desafiarse a sí mismos en función de la tarea. También se pueden bloquear en su lugar para diferentes usuarios de todas las formas y tamaños. Cristal de energía luminosa tallado, raro. Este cristal de energía luminosa, tallado por un artesano con habilidades únicas, se cortó originalmente para la empuñadura de una espada. Al caer por las grietas del espacio, se llenó de una forma única de energía luminosa que aumentó la capacidad de almacenamiento de este cristal de energía luminosa. Se considera raro porque su forma es la misma que la de cualquier cristal de energía cuando está tallado, pero contiene más energía de lo normal. Es ideal para la elaboración si el artículo está hecho con los materiales adecuados relacionados con la luz. Clark se sorprendió al ver las nuevas ganancias del sistema. El gacha le acababa de dar 5 objetos valiosos. Estaba seguro de que la esmeralda sería vendida por Isa. Una forma fácil de asegurarse de que tuvieran algo de dinero. También había aprendido mucho sobre las ventas de gemas como esta de su otro hermano. El bastón de madera retorcida era útil para el lugar al que iban. Los elfos se centraban en la naturaleza. Por lo tanto, alguien con bestias vegetales encontraría este bastón ideal. Se lo vendería fácilmente a alguien que lo necesitara más. Las hojas de té de ébano se podían usar para conocer a la matriarca de los elfos. Un regalo valioso que demostraba sofisticación, pero que también tenía algunos beneficios si había alguien con quien compartirlo que tuviera una bestia de tipo oscuro. En cualquier caso, era un objeto útil. Las pesas para las muñecas ya tenían dueño. Brad las vería y las reclamaría de todos modos. Nadie más podría demandarlas. Lo mismo ocurrió con el cristal de luz tallado. Ralph se apresuraría a tomarlo como material.
Podría construir un arma enteramente alrededor de ese cristal para que encajara perfectamente en todas partes. También podría mostrar una cantidad variable de sus habilidades como herrero. El nivel de crecimiento que había alcanzado recientemente. Solo quedaba un boleto de gacha para gastar. Una rueda girando. Semillas del árbol del rocío matinal, ultra raras. El árbol del rocío matinal suena extraño y débil. Sin embargo, en realidad es una especie arbórea muy valiosa para muchas especies naturales. Esto se debe a la forma en que crece. Es similar a una enredadera. Crecerá en línea recta hacia arriba sin muchas ramas. En cambio, tendrá muchas hojas pequeñas que atraerán el calor y la humedad a medida que cambie el día. Por la mañana, todo el rocío depositado gotea por las hojas y lleva consigo diversas energías importantes que el árbol necesita para seguir creciendo. Este rocío es excepcionalmente nutritivo para el cuerpo, independientemente de la especie. Esta poción se venderá como rocío matutino. Muchas personas que sufren heridas que no se pueden curar en condiciones normales la buscarán para aliviar el dolor o curarlas por completo con varias pociones de esta cantidad. Si bien la semilla necesita entornos específicos para crecer, también necesita un jardinero muy capacitado para cultivarla. Es muy delicada debido al estado más débil de su tronco y las muchas hojas pequeñas que tiene. Clark estaba un tanto perplejo. Este objeto sería muy valioso para quienes pudieran cultivarlo y cosecharlo adecuadamente. Si bien el rocío parecía una gran poción, sería imposible conseguirlo si la persona que cultivaba el árbol no podía cultivarlo adecuadamente. El grupo no podría hacerlo. Eso estaba claro. Tendrían que dedicarle atención las 24 horas del día. Tiempo del que no disponían. Tiempo del que no podían prescindir porque perderían los objetivos que tenían actualmente. Pero, independientemente de eso, carecían de las habilidades para siquiera hacerlo crecer. Necesitarían domesticar una bestia que les ayudara a hacer crecer este árbol. Algún tipo de madera, justa o no. Las bestias que eran así podrían ser difíciles de encontrar en forma de huevos y aún más difíciles de domesticar, ya que buscarían razones específicas por las que seguirían a un domador y crearían ese tipo de vínculo con él. Cuando Clark volvió a centrar su atención en los guardias que todavía estaban con Yasmín y sus guardias personales, se dio cuenta de que no había medido bien la atmósfera. La sensación de incomodidad entre su grupo y los guardias se había iniciado porque se habían movido para atacarlos de inmediato. Luego, a cambio, ella se había molestado y había usado a sus bestias para ponerlos en una ilusión y luego intimidarlos. Naturalmente, estarían en algunos estados incómodos. Por suerte, Clark se había despertado lo suficiente como para que llegara el guardia enviado a buscar a su capitán. También tenía con él a un elfo mucho más alto y de pelo largo. Sus tatuajes blancos mostraban que era uno de los elfos en apuros. Un elfo con afinidad natural por la luz y que casi siempre tenía una bestia de tipo luz. Se lo consideraba una bendición para la raza élfica, ya que vivían rodeados de muchas plantas que necesitaban luz para crecer. Un grupo pequeño pero fuerte. Y la señorita Yasmín los respalda. La repetición era solo para él, pero parecía que este elfo era más profesional en lugar de juzgar. Algo bueno, ya que significaba que las cosas avanzarían más rápido. Me dijeron que deseaba una audiencia con la matriarca actual. Eso no sucederá. Estamos encerrados. Puede establecer un campamento temporal aquí y esperar hasta que hayamos solucionado el problema. Solo una pregunta rápida, ¿por qué los elfos son tan tontos? Clark dio un paso adelante y se encontró cara a cara con este capitán que les estaba diciendo que todavía no se les permitiría avanzar hacia la ciudad élfica. Porque tenemos conocimiento sobre el problema al que te enfrentas. Incluso tenemos una manera de acabar con ese problema de forma permanente. Pero, aún así, insistes en ignorar nuestras palabras. Entiendes que puedo vencerte fácilmente a ti y a tu arco de cuerda ligera, ¿verdad? El hecho de que se esconda en la luz del sol que nos rodea no significa que no pueda verlo y no pueda cortar esa cuerda de la que tanto depende. No había presión, ahora era evidente. Solo datos completos de Clark, quien ya había notado que la bestia se escondía a plena vista usando su afinidad innata con la luz. Esto dejó al capitán con los ojos muy abiertos.
Nunca nadie le había hablado así ni nadie había elegido su arma y compañero de inmediato. Esto fue suficiente para demostrar que Clark estaba muy por encima de lo normal en cuanto a fuerza. Era un humano, sí, pero podía vencerlo fácilmente, un capitán elfo con un compañero y una afinidad poco comunes. Puedes llevarnos a tu ciudad para que podamos encargarnos del culto de la luna de sangre antes de que realmente ataquen y usen a tus compañeros elfos para un experimento para crear monstruos. Capítulo 707, finalmente progreso. Si bien era comprensible que hubiera muchas diferencias dentro de sus culturas, los elfos eran claramente demasiado arrogantes y permitían que esto los limitara, en el sentido de que no aceptaban fácilmente la ayuda de otras razas. Por eso Clark se quedó mirando al capitán, que tenía una cantidad considerable de poder. Simplemente lo miró y esperó una respuesta a su pregunta. Empezaba a sentirse como si hubiera recorrido todo ese camino solo para perder el tiempo. Podemos irnos y, en su lugar, visitaremos a los enanos y los ayudaremos con el conocimiento que te ofrecimos. Eso los convertiría en nuestros aliados primero. Si ese es el caso, estableceremos un mejor comercio con ellos antes que contigo. Es posible que ni siquiera necesitemos comerciar con los elfos, ya que los enanos tienen una tecnología más desarrollada. Aunque Clark no esperaba que Ralph le dijera esto, en realidad tenía mucho sentido. Había estado aprendiendo a forjar. Era herrero. Muchos de los conocimientos más avanzados los había adquirido y aprendido de los enanos cuando los humanos habían entrado en contacto con ellos. Aunque todavía no estaban tan avanzados como los enanos debido a sus años de conocimiento y entrenamiento, los humanos se habían adaptado bastante bien. Especialmente en lo que respecta a los procesos de fabricación de aleaciones. Los humanos habían adaptado sus herramientas existentes para dar un salto enorme en su conocimiento de forja que se estaba mostrando en su potencial de construcción actual. Como los elfos y los enanos no se llevaban bien, Ralph básicamente insultó a los elfos. Fue una bofetada descarada. Básicamente, estaba diciendo, si no pueden ayudarnos, entonces deben ser peores que los enanos que estamos seguros de que nos ayudarán. Ningún elfo lo dejaría pasar. Fue un poco deshonesto, pero dejó en claro su éxito. Te escoltaremos hasta los muros donde nos recibirá el general. Él decidirá si mereces pasar un tiempo con nuestro miembro más antiguo. El capitán se refirió a la matriarca como el miembro más antiguo de su ciudad. Esto era una gran señal de respeto. Para los elfos, la conexión con la naturaleza estaba directamente relacionada con el tiempo que les llevó comprender esa conexión. Muchos elfos jóvenes eran considerados genios, pero no se los consideraba sabios o poderosos porque no tenían la edad necesaria. Fue una caída de su sociedad en su conjunto porque los humanos ya habían conocido a algunos genios elfos que habían abandonado su pueblo por esas razones. De todas formas, el grupo se vio escoltado de repente por las llanuras. Las hierbas que quedaban todavía estaban bastante verdes, pero Clark examinaba con atención los tallos. Cada uno tenía un ligero tinte amarillo en las hojas más bajas. Esto le mostró que los saltamontes verdes que se encuentran naturalmente en la naturaleza se quedarían sin alimento en tan solo unos días. No unas pocas semanas. Sin embargo, la destrucción fue mayor de lo que todos habían imaginado. Se habían quemado muchos más lugares de las llanuras cubiertas de hierba de los que el grupo había presenciado solo en las afueras. También había lugares que habían sido golpeados con lo que parecían ser grandes cantidades de energías venenosas o energías de descomposición de la oscuridad. Esto dejó un problema mucho peor para todo el ecosistema porque estos efectos durarían generaciones a menos que los elfos se tomaran el tiempo de reparar adecuadamente la tierra en su totalidad. Naturalmente, esto también consumiría una gran cantidad de recursos. Finalmente, causaría el estancamiento de la ciudad élfica en su conjunto. Herd que escoltaban al grupo también mantuvieron la velocidad y lograron hacer sus movimientos más fluidos. Pudieron seguir las rutas de patrullaje creadas naturalmente por los elfos. Fue sorprendente porque, por más que el grupo no estuviera familiarizado con ellos, Clark y los demás estaban aprendiendo. Gerald, en particular, estaba detectando ramitas y raspones intactos en el primero. Lo suficiente para demostrar que no se trataba de una prueba con animales,
sino de un sendero claramente marcado por el que los elfos podían transitar con seguridad. Clark también empezó a notar que a menudo había un ligero aroma a flores. Parecían ser flores de lilas secas. Una flor que crecía bien en las llanuras porque el arbusto de lilas era más pequeño y recibía una cantidad decente de sol para crecer allí. Esta era otra forma en que los elfos marcaban áreas más seguras cuando estaban en el desierto. En poco tiempo, el gran árbol que era el ancla central de la ciudad élfica quedó a la vista. Era mucho más grande que los árboles de la jungla. Tanto que era un milagro que sus ramas no se extendieran hasta las nubes. No es que estuvieran muy lejos de eso. La idea de que los elfos tuvieran un mundo como este, con árboles tan altos que no se podría trepar en años y mucho menos en toda una vida, dejó al grupo asombrado. Algunas de las hojas eran incluso tan grandes como una casa. Esto sin tomar en cuenta el hecho de que claramente también había casas dentro del árbol. Podían distinguir la forma en que las enredaderas y las ramas habían crecido para hacer casas con ellas. Definitivamente, utilizando la ayuda de bestias o habilidades mágicas únicas. Más allá de esto, las paredes estaban hechas de enredaderas trenzadas densas que habían crecido para albergar a los soldados y usarse como una poderosa defensa. Si bien Clark no se tomó el tiempo de usar el análisis en todo, estaba seguro de que si lo usara, descubriría que todas eran plantas muy únicas que provenían del mundo natal de los elfos. A medida que se acercaban, los guardias de las murallas les apuntaban con arcos. Era un poco abrumador, pero exactamente lo que se esperaba. Se trataba de un grupo de patrulla que había enviado una comunicación diciendo que iban a traer de vuelta a los extranjeros cuando los encerraran por los peligros de los monstruos que causaban destrucción en su territorio. Sin embargo, antes de que pudiera pasar algo, una poderosa energía terrestre hizo que el suelo temblara levemente. Un hombre con un físico sorprendentemente robusto para un elfo literalmente se levantó del suelo. Tenía una pequeña bestia que parecía una especie de bulbo adherida a su hombro. Pero esa bestia era mucho más resistente de lo que cualquiera podría imaginar sin el análisis de Clark. Nabo tunelador saúco, ultra raro. Aunque la mayoría pensaría que este nabo excavador es una bestia débil, sería una tontería. Es un anciano entre su especie y cuenta con una afinidad con la tierra extremadamente potente. Esto le permite moldear y viajar a través de la tierra con mucha facilidad. También usa esto para encontrar el alma más fértil para consumir la energía de la tierra dentro de ella. Si bien tiene el potencial de crecimiento para convertirse en un nabo excavador de túneles titánico, rara vez lo logrará, ya que carece de la energía terrestre única de una fisura de un siglo. Un gran desplazamiento en las profundidades de la Tierra que hace que se filtre una forma potente y única de energía terrestre. Solo aparecerá una vez cada siglo debido al tiempo que tarda esa forma de energía en acumularse. Sin duda, este era el general que había recibido la comunicación del equipo de exploración. Con solo mirarlo, todos entendieron que no había creído ni una palabra de lo escrito en la comunicación. Que no creía que esa gente hubiera venido a ayudarlos y a hacer una alianza. Hectómetros, conozco sus símbolos humanos. Tiene muchos de ellos prendidos a su cuerpo. Así que no está mintiendo sobre su afiliación. Pero hay uno que no conozco. 2, de hecho. El general estaba tratando de juzgarlos en función de su afiliación y, en general, de cómo reaccionaban. Sus ojos miraron a Clark, que era claramente el líder y emitía el aura de energía más fuerte. Esto es para la ciudad de Apelión. Antes de que la tomáramos, era la ciudad de Nova. Ya nos hemos ocupado de las familias corruptas y la ciudad está siendo reconstruida. Sin embargo, el culto de la luna de sangre había sido durante mucho tiempo la causa de esa corrupción hasta cierto punto. Este es para la Alianza Universal. Una alianza que hemos formado con las otras ciudades. También deseamos extenderla a los elfos y los enanos en algún momento. Después de todo, tenemos una energía común. Clark vio que la mención del culto de la luna de sangre era algo que el general tomó nota. El culto de la luna de sangre está en movimiento y deseamos acabar con ellos. Tenemos información sobre cómo rastrear sus bases. ¿Cómo podemos encontrar su base principal eventualmente?
Y cómo están usando sus experimentos en su gente además de causar una ola de bestias con monstruos que están destruyendo la naturaleza cerca de su ciudad. Los ojos del general se desvían bruscamente. No detecta una mentira en lo más mínimo. También vio que Clark se estaba asegurando de que esto se condensara por el bien del tiempo. Podía decirlo por varios aspectos de la forma en que la energía fluía alrededor de Clark como un todo. Pero también podía decir que Yasmín no temía a Clark por sus palabras, sino por su fuerza. Una razón por la que él también debería aceptar sus palabras un poco más que cualquier humano al azar. Entonces, síganme. La matriarca recibirá con agrado cualquier información, pero tengan cuidado con sus palabras. Solo ustedes tienen permitido venir. Estos se quedan hasta que aceptemos algo. El general caminó hacia las vides que se abrían para él. Era una visión extrañamente mística. Capítulo 708, Peligros que acechan. Descubrir que el espacio que se abrió no era en realidad una entrada a la ciudad de los elfos fue sorprendente, pero explicó mucho sobre su sociedad. Este es el pasillo por el que llevamos a todos los visitantes que no han sido verificados como aceptables para caminar por nuestras casas. También mantenemos prisioneros y otros seres dentro de estos muros. El capitán dejó en claro que estaba explicando esto por una razón. Las enredaderas y ramas que formaban esta enorme muralla que se usaba para proteger su ciudad eran en realidad huecas. Era una explicación masiva de cómo la ciudad estaba más segura de los ataques y los riesgos que conllevaba aceptar a los comerciantes, visitantes en general y detener a las bestias que querían entrar. Sus bestias podían usar habilidades que moldeaban estos muros. Por lo tanto, podían atrapar a cualquier atacante o criminal en su interior. Además, les permitiría controlar quién entraba y salía. Pero cuando se trataba de criminales o bestias peligrosas, esta era una trampa muy mortal. Además de la clara capacidad de crear jaulas, este era un lugar que podía usarse para atacar sin ningún riesgo para la bestia o el domador que controlaba la madera de estas enredaderas y árboles. Un método mortal que Clark sabía que le costaría controlar a menos que usara toda su fuerza. Esto también permitió que los domadores más débiles contribuyeran mucho más. No tendrían que correr el riesgo de sufrir daño mientras atacaban de esta manera. Años de sociedad élfica habían podido crear esta forma de defensa y ataque al mismo tiempo. Mientras caminaba por el pasillo de madera, poco iluminado, Clark se dio cuenta de que en realidad estaba pasando junto a criminales encerrados en jaulas de madera. Las enredaderas tenían la forma de barrotes y algunos incluso estaban sujetos a las paredes con enredaderas o ramas de madera. Incluso nuestros propios crímenes cómicos van en contra de la naturaleza o se dejan llevar por impulsos más oscuros. Es una mancha en nuestra sociedad en su conjunto, pero no los mataremos a menos que sean iguales a un mal que justifique esa acción. Están atados por separado de sus bestias y no pueden llamarlas. El capitán seguía mostrando los peligros de dañar o mentir a los elfos. No era que no creyera del todo a Clark. Estaba muy claro que Clark estaba siendo honesto con lo que decía. Sin embargo, si Clark estaba pensando en hacer algo indebido, esta sería la oportunidad para que reconsiderara sus acciones. O al menos esas eran las intenciones del capitán. Pero lo que detuvo a Clark mientras avanzaban fueron los prisioneros que aparentemente vestían muy pocos harapos, pero que también tenían algunas marcas en el cuerpo, quemaduras de cuerdas, rasguños leves e incluso algunas heridas cubiertas que habían sido tratadas para mantenerlos con vida. Con el análisis, logró encontrar algo mucho peor de lo que había imaginado, pero era algo que podía guardarse para sí mismo por el momento. No necesitaba compartir esto con el capitán. Se conectaba con lo que tenía que decirle a la matriarca de la ciudad. Como la mayor de todos estos elfos aquí, ella tomaría la decisión de escuchar o no. Tu gente vive con una delgada pared de madera entre ellos y un criminal. Viven en la ignorancia o viven sabiendo que siempre están a una distancia mínima de una muerte potencial. Clark preguntó esto sin esperar ninguna respuesta. Él ya sabía la respuesta. Los elfos tenían una gran elegancia, una naturaleza y un orgullo muy elevados. Eran una raza que hacía gala de su belleza y se creían superiores a los demás. Por lo tanto, tendría sentido que estuvieran divididos en cuanto a conocimientos.
El elfo común que vivía aquí seguramente no sabría qué había dentro de esas ramas huecas y enredaderas por las que Clark deambulaba. Si bien podrían descubrirlo fácilmente, decidieron no hacerlo a su manera. No buscaron más porque no lo deseaban. Deseaban mantener su apariencia y la dicha actual en la naturaleza y la vida. Por eso había un muro transparente y desprecio por las demás razas. Tenían más apertura con los lados más oscuros de sus ciudades. Los humanos veían su corrupción en algunos lugares e incluso la combatían abiertamente o cedían ante ella. Los enanos se golpeaban, robaban o incluso se desafiaban entre sí por sus conocimientos de forja. Eran brutales, bruscos y abiertos. No lo ocultaban y lo aceptaban de buena gana. Incluso se jactaban de que podían hacer todas estas cosas para convertirse en mejores herreros o enanos en general. Los elfos tenían sus propias costumbres. Nos dirigimos hacia la sala de reuniones de la matriarca. Recuerda que te pueden matar en cualquier momento si haces algo que ella o nosotros consideremos incorrecto. El texto conducía a Clark por una zona inclinada y empinada de los pasadizos de madera. Para él, era evidente que conducía a una parte del enorme árbol que había visto. Los cambios en la madera habían sido suficientes para ver que esta era una zona mejor defendida. No era que no hubiera jaulas para criminales o que hubiera más guardias aquí y allá. Era simplemente la densidad de energía. También era que la madera en sí tenía pequeñas vetas brillantes. Esto demostraba una conexión directa con una poderosa bestia que podía controlar la madera en un grado mucho mayor que el que se podía controlar en la parte más alejada de estas ramas huecas de madera. Era una señal de que Clark ni siquiera podía correr aunque quisiera. La gran cámara a la que entró tenía algunas ramas que crecían hacia adentro. En los extremos había hojas brillantes que iluminaban todo con un tono verde. Era cálido y agradable. Casi curativo. Había algunos ancianos sentados en grandes sillas de madera, pero aún estaban al lado de una elfa mucho mayor y poderosa. Su apariencia aún mostraba que podría haber sido una mujer de solo 40 años en lo que respecta a la comparación de apariencias con los humanos. Pero, eso era justo lo que su fuerza le traía. Cuanto más viejo parecía un elfo, menos posibilidades tenía de crecer. O menos poderoso era. Los líderes que los rodeaban solo mostraban su edad porque no podían crecer más y se habían estancado en su conexión con la naturaleza o el crecimiento de su bestia. La matriarca era fuerte porque tenía una inmensa energía a su alcance. La mera sensación de estar bajo su mirada verde era suficiente ejemplo de que podía aplastarlo a él y a muchos otros. Nada comparado con los poderosos Enders que la acompañaban. Entraste en nuestro territorio a pesar de que te habían dicho que te fueras. También pusiste en ridículo a nuestros guardias. Amenazaste a otros. Los humanos saldrán muy perjudicados con esto. ¿Entiendes el daño que has causado a nuestra relación? La matriarca ejerció algo de fuerza, pero Clark negó con la cabeza. Sabía muy bien que lo estaban poniendo a prueba. No se ha producido ningún daño. En cambio, la estoy fortaleciendo al salvar tu ciudad y forjar un vínculo mejor. Se avecina una amenaza mayor. Una que has pasado por alto incluso con tu capacidad para controlar las raíces y las ramas de este gran árbol. Clark permitió que múltiples energías se derramaran de su cuerpo. Incluso podía sentir que Debbie y Shai se habían despertado mientras dormían dentro del espacio de domesticación del final del Edén. ¿Cómo llamarías a eso fortalecimiento? Cuestionó la matriarca sus acciones. Rescaté a Yasmín en una mazmorra. Ella me está pagando por esto usando todo lo que tiene para traerme aquí. Los guardias intentaron atraer sus arcos hacia mí y mi grupo. Arriesgaron sus propias vidas y les permití irse. Ahora, me quedo aquí mientras tú estás en riesgo. Clark replicó con calma y con la fuerza suficiente para hacer que la matriarca prestara un poco más de atención. No es que vayas a sobrevivir si no me escuchas. Aunque no te estoy amenazando, vi que ya has permitido que el enemigo se infiltrara en tu ciudad. Habría esperado que pudieras encontrar mejor a estos futuros monstruos. Especialmente porque tu gente ha estado lidiando con monstruos que atacan las llanuras constantemente. Esto provocó que los ancianos lo fulminaran con la mirada. Su atención se centró por completo en Clark. No podían imaginarse palabras tan arrogantes.
Enemigo dentro de mi ciudad. La matriarca se levantó de las enredaderas en las que estaba sentada. Comenzaron a moverse como si estuvieran esperando la orden de atacar. Sí, los prisioneros que tienes. Los nuevos estaban cubiertos de heridas que no fueron hechas por tus guardias. Vinieron a tus murallas y atacaron mientras tus fuerzas se ocupaban de los monstruos. Pero no tenían armas ni bestias con ellos. ¿Por qué es eso? ¿Por qué los cambiaste cuando colapsaron? ¿Acaso los evaluaste? Evaluaste los huevos de bestia dentro de sus estómagos y los frascos que se estaban desintegrando lentamente dentro del ácido de su estómago. Clark lo había visto todo con su análisis. La amenaza que acechaba. La bomba de tiempo. Capítulo 709, haciendo un aliado. Oír a Clark explicar la situación exacta que había llevado a que más de 30 prisioneros fueran hechos prisioneros y también a que los encontraran inconscientes justo después de ser encarcelados. Nunca le había pasado algo así y ahora había llegado un extraño que le decía que tenía más detalles. Veo que ahora entiendes que no estoy mintiendo. Clark sabía que ahora lo consideraban extremadamente sospechoso. Toda la sala se había quedado en silencio. Todos los ancianos lo miraban con enojo mientras intentaban discernir de qué estaba hablando. Entonces finalmente podré explicarle por qué vine aquí a alguien que me escuche. Clark suspiró en voz alta y le dirigió una mirada casual al capitán que lo había traído. Era un poco extraño verlo prepararse para atacar si era necesario, pero esa era la situación en la que ambos se encontraban en ese momento. El culto de la luna de sangre se ha estado infiltrando en las familias corruptas de Nova City durante años. Yo fui el líder de una batalla para derrocar a las familias corruptas. Cuando los derrotamos, los frascos ingeridos de sangre de monstruos se infectaron con energía demoníaca. Esto provocó que algunos susurros y murmullos recorrieran la habitación nuevamente. Eso hizo que se convirtieran en monstruos y se fusionaran con sus bestias. Nuestros exploradores partieron para encontrar la conexión que estas familias tenían con los cultistas. Pero otro general había descubierto su pequeña base. Después de derrotarlos, los fugitivos de la base y de nuestra ciudad fueron a varios escondites ocultos. Tenían brazaletes de comunicación que usaban para enviar advertencias al cultista principal. Luego fueron asesinados por otro objeto dentro de ese escondite. Descubrimos que todas las bases deberían tener estas pulseras de comunicación ubicadas a su alrededor. Por lo tanto, si usamos bestias únicas para rastrear las energías que tienen las pulseras de comunicación, podemos encontrar sus bases y eliminar el culto de la luna de sangre por completo. A diferencia de hace años. Clark se sintió un poco más ligero al ver que finalmente podía hablar con claridad. Puedo entender todo eso. Deseas un aliado. Sin embargo, no has explicado la peor parte de la que has hablado. La matriarca estaba escuchando ahora. Sus ojos estaban llenos de amenaza. No porque estuviera enojada con Clark, sino porque ahora estaba empezando a entender que él estaba diciendo la verdad. Toda su actitud decía que había estado así todo el tiempo. Cuando mi grupo llegó a los terrenos de la familia Nighthawk para llevar a una bestia a través del bosque violento y ahorrar tiempo para llegar hasta ti, vi a un hombre sospechoso. Descubrí que había suministrado al culto de la luna de sangre huevos de saltamontes verdes. Muchos de ellos. Lo suficientemente pequeños como para ser tragados. ¿Qué crees que les pasa en esta época del año cuando nacen? Esta es la ola de bestias artificiales que mencionaste. Una ola de langostas marrones con púas que podrían consumir el árbol en el que vivimos. La ciudad entera. ¿Y crees que los prisioneros contienen un huevo y un frasco de vidrio mineral que se disolverá y liberará esta poción de energía demoníaca que creará un monstruo que también desea consumir la ciudad? La matriarca no adivinó, dijo los hechos con claridad. Había comenzado a unir las piezas de todo lo que Clark había dicho. Están experimentando. Quieren hacer más pruebas y al mismo tiempo obtener los recursos para hacer más pruebas. Son responsables de destruir las ciudades humanas solares y lunares. La mayoría de los sobrevivientes fueron rescatados, pero se cree que algunos de los que perecieron pueden no haberlo hecho. Simplemente siguen viviendo como. Clark no quería decir su teoría en voz alta. Hasta hace poco,
Había imaginado que las dos ciudades habían perdido la mayoría de su población en el ataque. Nada más. Sin embargo, al ver esos frascos y lo que el culto de la luna de sangre había hecho, comprendió algo mucho peor. Que algunos de los que se consideraban muertos, en realidad habrían sido capturados como forraje para la experimentación. Sin embargo, no tenía tiempo para pensar en eso. A medida que pasaba el tiempo, había menos posibilidades de que esa gente pudiera salvarse. Menos posibilidades de que las bases de los cultistas fueran destruidas. Todo eso dependía de la situación actual. Es por eso que Apellion City y la Alianza Universal te piden que te unas a ellos. Para erradicar el culto de la luna de sangre que cree que todos deberíamos convertirnos en monstruos. La sala se llenó de nuevo de conversaciones. Tanto que Clark solo podía esperar a ver lo que todos habían decidido, ya que la matriarca parecía estar sentada quieta y asimilando cada palabra. Silencio. La matriarca cortó toda conversación. Se concentró en que Clark ya había tomado una decisión. Hace un mes, el primer grupo de patrullaje regresó con evidencia de que alguien estaba quemando las llanuras. Enviamos más grupos y encontramos un monstruo. Esto nos hizo sentir que algo andaba mal, así que creamos patrullas de guardia más frecuentes en nuestro territorio. Eso solo encontró más monstruos. Varias áreas fueron envenenadas, quemadas, devoradas, e incluso una zona fue arrancada por completo para que algo pudiera excavar en el suelo. Ese monstruo fue asesinado más tarde por otro de mis arqueros de élite. La matriarca estaba compartiendo esto por una razón, Clark no dejó de escuchar. Como viste al caminar por las llanuras, eso solo aumentó. Comenzamos un esfuerzo mayor y bloqueamos la ciudad por completo. Fue entonces cuando los humanos locos comenzaron a llegar. Todos visten harapos y caen inconscientes después de ser capturados. Ahora sabemos por qué y cómo. La sala seguía centrada en ella mientras se acercaba a Clark. Supongo que viniste aquí porque eres el chico de su torneo. El del que hablaron mis conexiones. Ese señor de Star City ha permanecido en contacto con nosotros durante algún tiempo. Como su ciudad se centra mucho en el agua, pidió ayuda para mantenerla limpia para su gente y las bestias. En las últimas cartas, mencionó el torneo humano y los jóvenes domadores prometedores que pueden viajar más allá del territorio humano. Parece que sucedió más rápido de lo que él o cualquier otra persona esperaban. El hecho de que la matriarca tuviera conexiones con Star City habría sorprendido a cualquier otra persona. Sin embargo, Clark podía ver por qué era así. El señor de Star City era un buen hombre. Se preocupaba por su gente y la idea de que pudiera recurrir a los elfos para pedirles consejos sobre cómo proteger su naturaleza no era nada descabellada. Nos aliaremos con usted y su grupo. Prepárese para entrar en nuestra ciudad para que podamos comenzar a prepararnos para un ataque contra los cultistas. Perdimos a muchos de nuestros compañeros elfos en sus ataques hace algunos años. Me niego a ver que tantos regresen a las raíces del árbol madre nunca más. La ira colectiva que florecía en los rostros de los ancianos era evidente. Recordaban un momento así. Las batallas que acabaron con sus hermanos y hermanas. Los monstruos que el culto de la luna de sangre había traído a la vida a partir de pesadillas. Ahora, tenían una pista sobre cómo derrotarlos por completo, porque iban a ignorar esta oportunidad de venganza. Entonces estaré contigo en cada paso. Con mis ojos, puedo ver más de lo que la gente normal puede. Debería poder decirte cómo manejar a estos prisioneros sin matarlos. Es muy probable que estén controlados por algún tipo de monstruo que controla sus mentes. Un lavado de cerebro que debería deshacerse. Con Clark tomando la iniciativa, la matriarca comenzó a caminar hacia el pasadizo por el que Clark había venido. Sin embargo, Clark podía sentir que todo cambiaba. Toda la rama en la que había terminado ahora estaba conectada a otro lugar. Pero este lugar era más grande y aún más impresionante. El olor a hierbas medicinales llenó el aire cuando se dio cuenta de que se trataba de una sala medicinal. Preparada para curar y cuidar a muchos heridos a la vez. Comenzamos a preparar esta sala para un uso activo a medida que más de nuestros guardias resultaron heridos por esos monstruos. Ahora, la usaremos para rescatar a esos peones del culto. Después de eso,
podemos comenzar a atacar la base del cultista. Si están creando una ola de bestias, están cerca. La fuerza de la energía de la madera que irradia alrededor de la matriarca hizo que Clacker se preguntara si podría luchar contra ella si no tuviera otra opción. Ella podría haberlo aplastado. No muchas personas eran capaces de sentir este tipo de presión. Los señores de la ciudad y sus defensores directos serían los únicos que podrían competir con la matriarca elfa. Tengo una sanadora en mi grupo, María, ella podrá ayudar. Ayudé a su bestia a convertirse en una medusa emperatriz. Muy por encima de lo que normalmente puede llegar a ser una medusa de picadura luminosa. Las capacidades de curación están por encima de muchas otras bestias. También puedo proporcionar planos de bestias para sus sanadores si tenemos tiempo. Es un negocio que dirige una de mis otras compañeras. Hacemos mucho. La matriarca miró a Clark y asintió. Tenía que empezar a decirles a los sanadores que llegaban en fila antes que ellos lo que harían. Capítulo 710, rompiendo sus opiniones. Aunque la matriarca no estaba segura de si debía confiarle esto a Clark, no tenía nada que decirle para refutar por completo lo que estaba pidiendo. Incluso irradiaba energía que demostraba que tenía confianza. Tan confiada estás de tus propias habilidades y de las de tu sanadora, que puedes realizar esta técnica médica y curativa. Mis elfos son muy hábiles para hacerlo. Sin embargo, la matriarca no lo creía del todo. Se notaba en un leve tic en sus ojos. Los agudos ojos de Clark captaron esto, lo suficiente como para que pudiera entender algunas cosas. Sin embargo, su mente se centraba en los estereotipos de los elfos. Eran una raza amante de la naturaleza. Confiaban en ella y en su profunda conexión con ella. Por ello, habían desarrollado desde hacía tiempo una alquimia medicinal más avanzada. También estudiaban los cuerpos de varias especies de bestias y razas. Esto les había permitido dar un gran paso en el mundo de la curación. Por eso, contaban con medicina avanzada e incluso técnicas para poder contrarrestar afecciones que no se podían curar mediante curaciones básicas o pociones. Esto se debía al simple hecho de que todos podían nacer con estas afecciones. Los elfos pueden estar llenos de vanidad, pero eso no significa que la vanidad los impulse a dejar de lado a quienes nacieron con ciertas enfermedades o discapacidades. En cambio, impulsó a muchos a encontrar formas de curar y solucionar esas enfermedades y discapacidades. Tumores, lamelips e incluso otras afecciones más peligrosas. Esta información nunca se compartió con terceros. Por lo tanto, el grado de importancia que esta información tenía para otros rastros era suficiente para que hicieran cualquier cosa por ella. Los que habían tenido hijos que nacieron con esas enfermedades habían hecho grandes esfuerzos para llevárselos a los elfos. Así fue como los elfos pudieron establecer una ciudad aquí tan fácilmente. No solo por su fuerza racial en cuanto a la edad que tenían, sino por su capacidad para utilizar a las personas que les debían. Habían utilizado esas deudas para construir su ciudad en los primeros tiempos. Consiguieron conectarse con los humanos y establecer un territorio donde no los molestarían. Una decisión sabia que los estaba llevando hacia adelante. Tengo confianza en las habilidades que tengo y en las que tiene mi familia. María ya ha traído la sanación a una luz completamente nueva para los humanos dentro de la Alianza Universal. Puedo prometerles que cuando tengamos éxito, todos sus mejores sanadores desearán enseñarle. No porque lo aprenda muy bien, sino porque desafiará su idea de sanación mientras aprende. Esta declaración dejó atónitos a los curanderos elfos reunidos. Nunca habían oído a un humano decir algo tan arrogante. ¿Acaso sabía lo poderosos que eran sus curanderos? ¿Acaso sabía lo avanzadas que eran sus técnicas? Contaban con técnicas quirúrgicas que les permitían llegar hasta las enfermedades más profundas del cuerpo y curar las heridas que habían creado sin causar más daño ni que la enfermedad reapareciera. Era un proceso increíblemente delicado y hermoso que requería el mayor respeto por la vida que la naturaleza podía generar. Veo que hay muchas dudas. Bien, ¿qué tal si primero te digo en qué se equivoca tu crecimiento de bestias? Los sanadores como los elfos deberían tener los métodos más avanzados y perfeccionados para hacer crecer a sus bestias sanadoras, ¿correcto? La matriarca encontró esto entretenido.
Especialmente porque estaban a punto de hacer algo grandioso. Ella ya había enviado exploradores con la información para destruir las pulseras de comunicación ocultas después de rastrearlas. Tenían bestias que podían captar fácilmente esas extrañas señales. Incluso ya había aceptado que enviaría ayuda a los humanos para deshacerse de ellas. Pero la exploración de posibles ramas del culto de la luna de sangre esperaría un momento. Hasta que se ocuparan de los peligros más cercanos. En ese mismo instante, se ocuparían de los monstruos, o de los monstruos potenciales. Pero necesitaban tiempo para preparar todo. Traer al sanador del que se jactaba Clark. Ahora que había hecho una declaración tan audaz, ¿por qué le impediría mostrarles lo que tenía de talento? Había hecho muchas afirmaciones audaces y, aunque ella había decidido creerle, aún deseaba verlo todo a la luz del día. Esa anguila lunar que llevas alrededor del cuello. La alimentas con el lirio de la luna creciente. Una flor rara que crece cerca de charcos de agua y solo florece durante la salida de la luna nueva. Pero deberías alimentarla con la zarza de la luna creciente. ¿Qué es ridículo? ¿Quieres que envenene a mi bestia?, preguntó el elfo en cuestión. De hecho, había cuidado de su anguila lunar toda su vida. Esta era su bestia espiritual. Sí. Envenénalo para que se convierta en la bestia adecuada. Crees que ya es todo lo fuerte que puede ser. Pero estás sentado aquí y solo dejas que se concentre en su afinidad innata por la luz para la curación. No en el tipo espiritual secundario que tiene. Clark se burló un poco. Solo para agregar algo de actitud a la atmósfera. Si le das la zarza de la luna creciente, debilitará la afinidad con la luz lo suficiente para que la afinidad espiritual se apodere de su cuerpo. A partir de ahí, equilibrará la luz y las energías espirituales dentro de su cuerpo. Entonces tendrás una anguila lunar fluida. Capaz de purificar venenos y al mismo tiempo curar heridas relacionadas con la luz con el doble de eficacia que ahora. Eso también si dejas de sacarla tanto a la luz del sol. Necesita la luz tranquila de la luna. Camina más durante la luna llena o déjala salir a papilla toda la noche. Y tú, el perro alado que tienes, eres estúpido. Dejar que se coma los cristales de luz. Eso es pedirle que crezca hasta convertirse en un perro de luz sin alas. Perderá la capacidad de curación y se convertirá en una bestia de batalla. Deberías bañarlo en arenas de cristales de luz. Eso le permitirá raspar la pobre piel y el pelaje que están contaminados por otras energías. Entonces puede convertirse en un perro de 4 alas. Mayor capacidad de curación en general. Entonces, tú, estás haciendo un trabajo perfecto con tus métodos. Dudo que alguien más sepa que a la oveja de los sueños le encantan los aromas incoloros de las flores de loto. Bañarse en ellas ha comenzado a ayudar a limpiar la lana hasta lograr una calidad mucho mejor. Si bien no va a crecer y adoptar otra forma, ahora su lana está purificada y es ideal para las heridas por quemaduras. Tanto es así que puede hacer más que cualquier ungüento curativo básico que se haga aquí. Por cierto, ustedes tres dejan de dejar que esos monjes lémures coman las cerezas dulces. Es por eso que se cansan más fácilmente. A esta altura, son casi adictos a la dulzura. Si siguen comiéndolas, renunciarán por completo a las mejores habilidades curativas. Nunca llegarán al monje lémur mayor que puede curar incluso miembros amputados. La constante avalancha de información dejó a todos los elfos que se encontraban en el lugar boquiabiertos. No tenían idea de cómo Clark podía saber tantos detalles sobre sus compañeros de nivel. Y mucho menos conocer métodos más allá de lo que ellos habían comprendido para asegurarse de que sus bestias se hicieran más fuertes. ¿En serio no vas a escribir esto? Les cobraría a todos por esta información si no tuviera que hacer una aclaración. Así que tú, María, ven y muéstrales a Lit. No creen nada de lo que les digo. Clark seguía haciendo el ridículo mientras llevaban a María al interior. Estaba seguro de que los demás también habían sido llevados a otro lugar. María se dio cuenta de que todos se habían fijado en ella al instante. Sus ojos estaban llenos de curiosidad. Pero aún más, con un nuevo nivel de incredulidad. No creían lo que Clark les había dicho antes de que ella llegara. Ella se dio cuenta. Simplemente dígales que Lid,
ya saben que tenías una medusa que brillaba como una bestia espiritual. No creen que haya un plan de crecimiento oculto que seguimos. Clark le habló con orgullo y consuelo a María. La sala también permaneció más silenciosa ahora que habían visto a María. Entonces, Lid, por favor sal y presume un poco. Estos elfos dudan de tu fuerza. María no interrumpió el espectáculo que Clark había estado haciendo. Se adaptó y se unió. Cuando Lid salió del espacio de domesticación, los elfos se quedaron boquiabiertos. Los diferentes tipos de tentáculos con púas hicieron que los elfos se preguntaran cómo una medusa con aguijón luminoso se había convertido en esto. Pero las energías espirituales y venenosas que irradiaban de Lid los aturdieron aún más. Cuando cambió de forma y envolvió a María en una elegante capa real, se quedaron atónitos otra vez. Los colores de la capa y los tentáculos que aún se movían permitiendo que Lid sanara junto a María eran demasiado asombrosos. Sus opiniones sobre las medusas que pican con luz habían quedado destrozadas. Gracias por ver nuestro video. Esperamos que hayas disfrutado del contenido. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es muy importante para nosotros y nos motiva a seguir creando más contenido para ti. Si tienes algún comentario, sugerencia o petición, déjalo en la sección de comentarios. Nos encantaría saber tu opinión. Hasta la próxima y gracias por ser parte de nuestra comunidad.